de poder saludarles, señoras y señores, muy buenos días. Hay que cambiar de lentes, no estamos haciéndonos un poquito más ciegos, sino que tengo dos tipos de lentes, ¿no? Y perdonen por esta confidencia. Pero las reservas caen 358 millones en la última semana. En la parte económica esto sí preocupa. Las reservas internacionales del Ecuador bajaron en 358 millones de dólares en la semana del 24 al 31 de diciembre de este año. En comparación, naturalmente, a la semana previa, según el último reporte del Banco Central del Ecuador. ¿Qué significa esto? Este dinero corresponde al monto de activos externos de altísima liquidez. No, digo, de alta liquidez nomás, que tienen una contrapartida en los pasivos del balance del Banco Central. Los principales ingresos que alimentan las reservas, son la recaudación de impuestos, las exportaciones de petróleo y sus derivados, la emisión de deuda interna, los desembolsos de deuda externa, los depósitos de los gobiernos locales, las exportaciones privadas, entre otros. Entonces, el informe muestra que durante la última semana de diciembre, las reservas llegaron a 2.496 millones de dólares, prácticamente 2.500 millones de dólares. Creo que se han gastado todo lo que han podido raspar de la olla. Y los 2.500, no, eso pertenece a la liquidez propia del fisco. Pero estos 2.500 millones de dólares, más o menos, es exiguo. Es muy poco, efectivamente, para lo que debería existir, digamos, como reservas internacionales. Entonces, la cifra registrada hasta el 31 de diciembre del año que terminó es de 1.453 millones de dólares, menos que la anotada en la misma fecha en el 2014. 1.453 menos, cuando en el año anterior se sumaba más o menos 4.000 millones de dólares, así de simple. Hoy hemos registrado 2.500. ¿Cuán importantes son los números, las estadísticas de las reservas internacionales? Entiendo que lo primero que le preguntan es ¿qué saldo tiene un poco en su chequera? Aunque son dineros, incluso estos 2.500 y eventualmente lo que se han sobregastado, son dineros ajenos, no son dineros de el erario nacional o de liquidez de parte del Ministerio de Finanzas. A veces eso se toman en préstamos o se acuñan frases que ustedes las conocen a plenitud. Pero el Banco Central del Ecuador ha indicado que históricamente se presentan reducciones en cada diciembre, también esto es cierto, por el incremento de la demanda de dinero para la temporada navideña y de fin de año. Pero ¿cuánto se gastó de dineros que no son de el Estado? No, del Estado son todos los dineros, deben decir. No. Me refiero a los dineros del gobierno propiamente dicho, porque hay otros organismos que mantienen sus propios depósitos en el Banco Central, pero pertenecen a cuentas especiales y sagradas que no es para que se gaste cualquier gobierno de turno. Esto es lo que tiene que entender. No porque es gobierno puede tomarse los dineros de cualquier fondo. No. Por constitución organizamos que el dinero
vaya a parar en el Banco Central a manera de una gran cuenta corriente, para que ustedes me entiendan. Pero ahí hay depósitos de nuestros hijos, de nuestros negocios, que no son propiamente dichos del gobierno. El Banco Central del Ecuador ha indicado que históricamente se presentan estas reducciones, pero muy bajas las reservas, y la entidad ha indicado al diario La Hora que para atender dicha demanda se reducen sus inversiones en el exterior, explicando la baja, pero luego del fin de año. Los agentes económicos depositan ese dinero en las entidades del sistema financiero nacional, quienes a su vez lo depositan en el Banco Central, que incrementa sus inversiones en el exterior, con lo que las reservas internacionales igualmente aumentan. Bueno, esta es la lata de todos los años. Tenemos aquí una información, dice, culminó con éxito la séptima Dirección Nacional de Alianza País, donde aprobaron resoluciones históricas. Vamos a ver. Los 10 puntos que seguramente no constan en los rotativos de esta mañana, no, esto han entregado recientemente, este día miércoles. Le pone atención, ¿en qué quedaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué analizaron? ¿Y cuáles son las 10 resoluciones aprobadas por el partido de gobierno? Los vemos muy entusiasmados, no hay candidato, no lo tienen en el sector opositor, y les mata el abogado Nebot diciendo, no voy a ser de la partida. El señor presidente lo da por hecho, salvo que tengan algún convenio que entre los dos sepan que ninguno de los dos va a ser candidato a la presidencia de la República. Lo otro es una simple especulación del señor presidente de la República, con todo respeto. Nebot estará el momento en que le digan, este es el gran frente de centro derecha, o como le den en llamar ideológicamente, que va a apoyar su candidatura. ¿Le gusta o no le gusta? Recién allí nosotros podríamos captar una resolución definitiva del líder guayaquileño, el señor alcalde Nebot. Lo demás es especulación. Ahora solo falta que el señor presidente diga, bueno, entonces yo también voy si es que va Nebot. Seguramente en ese juego están, pero ya no podría el señor presidente, bajo ningún punto de vista, replantear, digamos, lo aprobado hasta este momento respecto del calendario coyuntural y político de nuestra República. Bueno, atención, las 10 resoluciones aprobadas en el seno del partido de gobierno Alianza País. Número 1, realizar conferencias ideológicas en todo el primer trimestre del año 2016. Enero, febrero, marzo van a estar atormentados los señores militantes del partido de gobierno con conferencias ideológicas. Jajay. Número 2, movilización permanente en torno a las políticas públicas y a las leyes de cambio, como son herencia y plusvalía. Esto más bien es negativo, no es de que anuncien, en mi opinión. Yo no soy el asesor de los caballeros y las distinguidas damas. Dice movilización permanente en torno a las políticas públicas y a las leyes de cambio, como son herencia y plusvalía, así como el segundo paquete de enmiendas a ser discutidas durante conferencias ideológicas. Durante las conferencias ideológicas. Este es el segundo punto. El tercer punto es crear un frente político del pueblo articulado a los movimientos sociales afines a la resolución.
Repito, crear un frente político del pueblo crear un frente político del pueblo articulado a los movimientos sociales afines a la resolución ciudadana. Un frente político del pueblo articulado a los movimientos sociales afines a la resolución. Allí se va a crear un frente político. Quiere decir que ellos tampoco están súper organizados, ¿no es cierto? Consolidar el frente unidos. Así le ponen con letras mayúsculas todas. Unidos. Como unidad política y electoral por la revolución ciudadana. Continuar con la organización. Primero vamos a lo que vamos, ¿no? Tenemos la comunicación que hay que cumplirla. A esta hora, exactamente 7:03 de la mañana, debemos nombrar a uno de los actores más significativos e importantes de los últimos meses en Alianza País. Es el exsecretario con nivel de ministro de Estado, puesto que ostentaba el doctor Pavel Muñoz, el señor economista Pavel Muñoz. Él debe estar este momento ya esperando nuestra llamada telefónica. Entonces, repetiríamos, economista Pavel Muñoz. Economista, muy buenos días. Ojalá nos esté escuchando. Bueno, crear un frente político del pueblo articulado a los movimientos sociales afines a la revolución. Ya, en 2 minutos. Hasta eso podemos leer el resto de resoluciones. Son 10. Ok, la cuarta. Consolidar el Frente Unidos. Lo ponen con letras mayúsculas. Entonces esto debe ser Unión Nacional. Veamos como Unidos. Le ponen como siglas y con mayúsculas. Comunidad Política y Electoral por la Revolución Ciudadana. Ellos van a apelar a la consigna y al eslogan que vendrá a ser partiendo de la connotación de unidos, que es la que buscan explotar en sentido estratégico dentro de la campaña. Entonces van a consolidar este frente. ¿Quiénes son los unidos? Deben ser todos. Ya nos va a explicar el señor economista Pavel Muñoz. 5. Continuar con la organización de las asambleas ciudadanas en los GAD, o sea, en los gobiernos locales. En los gobiernos locales a nivel nacional van a continuar con la organización de las asambleas ciudadanas. El punto número 6, o la resolución número 6, continuar con el diálogo social por la equidad y la justicia social. Continuar con el diálogo social por la equidad y justicia social. Muy amplia la retórica de lo mismo. Realizar en séptima resolución. Realizar encuentros latinoamericanos progresistas. Entonces se van a integrar a la ELAF de GAD. Debe ser una organización de gobiernos locales más amplia de la región, que ya estrechándose. Ya quedan Bolivia, Nicaragua, y ya Venezuela cambió la historia, señor. Y si no sabe, lea los periódicos del día de hoy. Ya cambió la historia de Venezuela hace rato, al punto que hasta se bajan las fotos. Se bajan las fotos del presidente Chávez. Le tenían de Dios, ¿no? Y entonces este caballero, el nuevo presidente de la Asamblea, él en persona, que es pequeñito, pero se dio modos de alcanzar las fotos y dar el ejemplo de que había que bajar
de esos sitios, realizar encuentros en séptimo lugar, encuentros latinoamericanos progresistas, a través de esta organización regional o más bien ideológica de gobiernos seccionales como la ELAF. Las juventudes de Latinoamérica, con la finalidad de continuar fortaleciendo la izquierda progresista de nuestra América. Qué ganas de entrevistar al doctor Enrique Ayala Mora. Lo tengo, digamos, como una especie de aspiración periodística en esta importante coyuntura, en donde su pensamiento es del todo válido en esta coyuntura nacional. Continuar con la batalla de las ideas permanentemente en territorio ecuatoriano, esto sí no lo entendí. A ver, continuar con la batalla de las ideas permanentemente en territorio y sobre la política económica que mantiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. 9. Consolidar la juventud país a nivel nacional. Y 10. Participar con alegría y firmeza revolucionaria en la convocatoria a la celebración a la convocatoria a la celebración de la Revolución Ciudadana. Está un poquito, el boletín parece que ha sido elaborado muy tempranamente y hay alguna compañerita que está semidespierta. 9 años de continuos cambios nos permiten seguir caminando y soñando en el futuro de un país con equidad y justicia social, porque esta revolución va a ser de alegría y está en manos de lo que suelen decir, de todos y de todas. Todos somos la Revolución Ciudadana, vamos por más, dice la consigna o eslogan. Todos somos Revolución Ciudadana, vamos por más. Un consejero político les diría que eso no va. ¿Perdón? Ya está el economista Pavel Muñoz. Buenos días. Si usted fuera tan amable, popularmente usted es uno de los miembros que asistió en buena parte de las deliberaciones que resolvieron expedir un cuadro de 10 resoluciones para retomar o inaugurar la campaña electoral dentro de las filas de Alianza País. ¿Cómo quedan las resoluciones y qué nos puede informar libremente con todas las incidencias, en fin, lo que pueda manifestarnos usted en un reporte informativo y orientador para la ciudadanía que nos escucha en este momento? Muy buenos días, economista, tenga la bondad. Pavel Muñoz en Cadena Democracia. Gonzalo, buenos días. Aprovecho para darle un saludo de año nuevo y desearle éxitos en sus tareas y labores. Lo propio, evidentemente, para la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, Gonzalo, ayer se desarrolló la 7ª reunión de la Dirección Nacional de Movimiento País. Para que la ciudadanía tenga conocimiento, esta es una reunión, se la suele hacer con cierta periodicidad, alrededor de 2 meses aproximadamente, cada 2 meses, donde toda la directiva de Movimiento País, estos son los directores provinciales, y quienes tienen o tenemos una tarea dentro del movimiento, nos juntamos para hacer distintas cosas, evaluar la coyuntura política, tomar algunas resoluciones. En este caso particular, al ser la primera reunión del año, lo que hicimos es evaluar cómo había transcurrido política y económicamente el año 2015, cómo se presentaba el año 2016, y evidentemente tomamos estas 10 resoluciones que, como usted bien advierte, Gonzalo, de alguna u otra manera tienen que ver con prepararnos ya para el periodo electoral que tendremos en el año 2017, las elecciones del 2017. Yo creo que el sentido fundamental es que empecemos a preparar con la militancia de Movimiento País y ojalá también con la que no es militancia de Movimiento País, los sectores políticos afines, los sectores progresistas de la sociedad ecuatoriana, empecemos a preparar lo que sería
las propuestas que serán presentadas por las candidaturas o por la candidatura de Movimiento País en el año 2017. ¿Qué implica esto? Esto implica un proceso de conferencias ideológicas, como le hemos llamado, en todo el país, para que de alguna u otra manera podamos hacer dos o tres cosas. Evaluar con la ciudadanía los logros de estos 9 años. Recordemos que el 15 de enero se cumplen 9 años de que la Revolución Ciudadana empezó sus tareas de gobierno. Se cumplen 9 años y esos 9 años queremos con la ciudadanía revisar qué logros se han alcanzado. Pero evidentemente sabemos nosotros que se han hecho algunas cosas y otras están pendientes. Otras seguramente hay que corregir. Así que eso también nos interesa con la ciudadanía y la militancia de Movimiento País, que pueda ponerse en tapete y que esto vaya constituyendo la propuesta de gobierno que se presente, que la candidatura del Movimiento País presente en las elecciones de 2017. Diría yo que alrededor de esto estuvo la discusión central, Gonzalo. Reconocer también, me parece que este punto es importante, que tanto en el año 2015 como en el año 2016, Movimiento País tuvo una importante presencia en lo que podríamos llamar el progresismo latinoamericano. Recordemos que nosotros hicimos este encuentro que se llama Encuentro Latinoamericano Progresista, que juntó a varios movimientos de izquierda, movimientos progresistas de América Latina, en un evento que tuvo alta resonancia, tanto de la dirigencia, digamos, formal de todos los partidos, como de las dirigencias jóvenes de los partidos, de las juventudes de los partidos de izquierda y progresistas de América Latina. También al final del año tuvimos la presidencia pro tempore de lo que se llama el Foro de Sao Paulo, que es otra instancia que agrupa movimientos de izquierda, partidos de izquierda, y eso se hizo en el año 2015. Y en el año 2016, tal vez aprovechando que al inicio del año nosotros terminamos la presidencia pro tempore de la CELAC, el Ecuador deja esa presidencia y vamos a tener la presencia de algunas delegaciones, podamos también con los que son sectores afines conversar política e ideológicamente. Y en el año 2016, hacia octubre, tendremos este gran foro mundial. Esto es una cosa, digamos, donde el país será el centro de atención de todo el mundo en las discusiones de los temas urbanos, que se llama Hábitat 3. Y ahí también varias delegaciones nos han pedido que el Ecuador organice un encuentro, si usted quiere, de debate político-ideológico, en cambio con alcaldías y prefecturas de izquierda que vendrán de todo el mundo al Ecuador en esos años. Así que alrededor de esto me parece que estuvo la discusión central, Gonzalo. La consolidación del Frente Unidos como unidad política y electoral por la Revolución Ciudadana, ¿a qué se refiere, si es tan amable? Bueno, usted sabe que de la Revolución Ciudadana es parte de un frente político más amplio que se llama el Frente Unidos, donde están algunas agrupaciones. Déjenme poner 2 o 3 ejemplos: el Partido Socialista, el Partido Comunista, ciertos partidos regionales, como por ejemplo ARE de Loja, o el movimiento que lidera Jimmy Jairala en Guayas. En ese sentido, ese frente político ha venido consolidándose. Vamos a tener algunas actividades con ese frente político en este año, fundamentalmente de debate político. ¿Por qué digo esto, Gonzalo? Porque si, por ejemplo, recordamos lo que fue o lo que son en este momento los diálogos nacionales por la equidad y la justicia social, yo tuve realmente el privilegio de liderar una parte de ese diálogo, y lo hace la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca. Yo diría que tal vez a lo que ese diálogo que se hace en el andarivel de gobierno, digamos, debería acompañarse es de un diálogo político, de un debate político. Yo creo que debemos tener un debate con las fuerzas que piensan distinto y que de alguna u otra manera representan otros segmentos de la sociedad ecuatoriana. Qué sé yo, estoy pensando en Madera de Guerrero, estoy pensando en Creo, estoy pensando en Suma, estoy pensando en esta suerte de rearticulación que se está dando alrededor de la izquierda democrática. Es sano que, pensando distinto, podamos debatir democráticamente nuestras diferencias. Y en ese sentido, con el Frente Unidos, pensamos tener algunas actividades en el 2016 en ese sentido. Es decir, fíjese que, no sé, por ejemplo, el candidato Lasso ha venido señalando en reiteradas ocasiones una suerte de modelo económico, político, social distinto.
Ok, yo tengo dudas de que lo tengan, digamos, de que haya sido construido socialmente con su militancia, de que haya una suerte de, si usted quiere, de socialización más ampliada de esa propuesta política, pero eso no me compete opinar, de eso sabrán ellos cómo lo hacen, cómo lo estructuran, si lo debaten democráticamente, si no, pero independientemente de eso, entre dos fuerzas políticas, como podría ser esa fuerza política, o Suma, o Madera de Guerrero, o el propio Avanza, discutamos democráticamente las visiones distintas que podemos tener sobre la sociedad, la cultura, la economía, la política, y me parece que con el Frente Unidos tenemos la predisposición de incentivar ese tipo de debates. Entonces, Alianza País abre las oportunidades para cohesionar y convocar a otras fuerzas políticas que concurran no solamente con su apoyo numérico de bases, sino de carácter ideológico, es decir, de ideas, de objetivos de avanzada, en términos de un diálogo social por la equidad y la justicia, igualmente justicia social, para muchos años, algo por el estilo, incluyendo a la ELAP, que es una organización regional, pero de otros países, amigos a la ideología, digamos, de ustedes, y también de los gobiernos locales. ¿Qué se piensa hacer en el territorio municipal, de consejos provinciales y de juntas parroquiales, no en la práctica, digamos, en la práctica de expansión ideológica, sino en la captación, digamos, de un apoyo masivo del área rural, que para ustedes tiene una gran significación porque obviamente allí es donde se amplifica el apoyo al presidente Correa, pues eso es innegable. Tenga la bondad de Pavel. Se contesta en dos partes, Gonzalo. La primera, Movimiento País siempre ha creído que el sectarismo es una arma que juega en contra de cualquier fuerza política. Pero ustedes han sido tremendamente sectarios. El que no ha estado con la consigna ideológica de ustedes, coyuntural y a veces en avanzada histórica, ha caído abatido, y eso ha sido producto de una mala interpretación, seguramente del guión que se llamó, que le dimos en llamar el guión de película que giró en torno al movimiento bolivariano y a los países que compartieron estas revoluciones de cambio en varios países de América Latina. Perdone, Pavel. Creo que hay que hacer una diferencia ahí, Gonzalo. Una cosa es ser sectario y creer que solamente la militancia de Movimiento País puede tener una visión de cambio. Correcto. Y cuando eso pasó fundamentalmente, por ejemplo, en ámbitos locales, tuvimos un revés político, eso es absolutamente claro. Tanto así que cuando nosotros analizamos a nivel de todos los cantones del país, por ejemplo, cómo se habían dado la pérdida de ciertas ciudades, de ciertos cantones importantes, habíamos visto que cuando el movimiento se portó absolutamente egoísta, sectario, no pudo conversar con otras fuerzas políticas progresistas, ahí voy al segundo punto, Gonzalo, tuvimos algunos reveses y problemas. La otra, ¿qué significa? La otra significa que por más que nosotros podamos tener un sentido de apertura, de generar un frente, donde nos junte, digamos, yo le escuchaba el otro día a usted, Gonzalo, y usted hacía un señalamiento sobre, si no estoy mal, de que sería bueno dejar las ideologías un poquito al lado. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que las ideologías también, la visión política ideológica, que pongámosle palabras sencillas para que la gente nos entienda. Si uno cree o no cree en la justicia social, nos va a juntar, digamos. Nosotros estamos con las fuerzas políticas que creen en principios como la equidad, como la igualdad, como la justicia social, como que tengamos una sociedad donde no se privilegie la concentración de la riqueza, sino la justa redistribución de la misma. Pero eso es una segunda realidad, perdone la interrupción. Aquella que usted define es una segunda realidad. Yo daba importancia a una realidad emergente, una emergencia en donde suscita una obligada fusión
de voluntades para poder salvar a la economía ecuatoriana, que no es porque ya han descalificado el diagnóstico del señor economista Mauricio Pozo. Eso ha pasado ya, eso no es verdad. La economía está bien. Usted sabe que la economía, y usted es un economista académico. Soy sociólogo. Perdone. Gonzalo, cuidado, le confunde a la ciudadanía. No, para que no se me demande cosas que no están en mi experticia, pero soy sociólogo. Bueno, pero usted sabe que la economía no anda bien. Se han complicado. No quiero culpar a nadie, pero la complicación obviamente nos importa a todo el mundo. Yo lo que hacía es un exhorto para que, dejando diferencias ideológicas, como se suele decir, pues no, arrimemos el hombro desde el lado empresarial, desde el lado también intelectual. Hay muchas economistas que pueden también dar opinión y soluciones a los problemas que en un momento dado, en solitario, el señor presidente de la República no las ha podido resolver hasta este momento. Entonces, hemos estado en un gobierno que solamente está engrosando deuda y solucionando los problemas con deuda, no con producción. Entonces, eso es lo que nos preocupa sanamente, Pavel. Gonzalo, hay una parte de lo que usted señala en la que puedo estar totalmente de acuerdo, y es el sentido de que juntos, con buen talante, con unos diagnósticos objetivos, con la verdad sobre la mesa, podamos enfrentar de manera cohesionada una coyuntura económica que es complicada no solo para el Ecuador, para todos los países latinoamericanos. Eso es una cosa que me parece, Gonzalo, tiene que ser bien posicionada. Hemos tenido una caída en el crecimiento de China, hemos tenido una apreciación del dólar, hemos tenido una caída de los precios de las materias primas que exportamos todos los países latinoamericanos. Se expresa fuertemente en el petróleo, pero también está en el resto de los productos que se llaman commodities. Está, digamos, puede estar ahí el banano, pueden estar ahí el cobre, pueden estar, digamos, los distintos productos que generalmente caracterizan a las economías latinoamericanas. Nosotros no somos exportadores de bienes ya industrializados, somos más bien exportadores de materias primas, y tenemos una caída del precio de prácticamente todas las materias primas. Eso ha golpeado severamente a todas las economías latinoamericanas. Que desde esta perspectiva enfrentemos cohesionadamente la crisis, estoy de acuerdo. Pero, Gonzalo, ahí también juega la visión política ideológica, porque para enfrentar una coyuntura adversa uno puede tomar una decisión, y es que lo duro de la crisis caiga sobre los sectores populares o los sectores pobres, o que lo duro de la crisis caiga sobre los sectores que mayor capacidad de respuesta económica tienen. Nosotros evidentemente quisiéramos que no caiga sobre ningún sector, pero si tenemos que optar, vamos a optar porque protejamos los niveles de empleo, porque protejamos a los sectores populares, porque protejamos parte de los logros que han sido fundamentales en estos 9 años, Gonzalo, donde ha habido un crecimiento o una mejoría de distintos sectores sociales. Los que estaban en sectores de mucha pobreza han mejorado en algo su posición, hoy están en sectores de vulnerabilidad, y los sectores que antes estaban en un segmento de vulnerabilidad hoy han pasado a la clase media. Sí, pero también han retrocedido. Lamentablemente también los sectores más pauperizados en pobreza han retrocedido a la condición anterior, lamentablemente. Y eso ocurre cuando no hay fluidez en la entrega de subsidios, fundamentalmente. Pero eso no es lo de fondo, aunque es la preocupación social más significativa. Y yo aplaudo que haya esa sensibilidad de todos los partidos políticos y no solamente de Alianza País. Lo que pasa es que unos son retóricos y otros son pragmáticos. En este caso, ustedes han llegado con ese apoyo porque han tenido la posibilidad de repartir dinero que les vino fácil en este boom petrolero. El tema no se reparte dinero, solo se invierte adecuadamente los recursos públicos. Hablo por la línea de subsidios, ¿no? Es una repartición. Subsidios, Gonzalo, que cuando le escucho a usted en algunos análisis, nunca se analizan cuándo surgieron.
Analicemos de los subsidios que están en este momento en la economía ecuatoriana, si fueron previstos por este gobierno o no. Subsidios a la electricidad. Es que lo que pasa, Gonzalo, es que yo sí creo que hay un debate que es bastante complicado. Tiene cuando, por toda ejemplo, la razón, se toma una decisión. Entonces, fíjese, cuando por ejemplo se toma una decisión de eliminar parte del subsidio a la electricidad, en cambio se le critica al gobierno porque elimina parte del subsidio a la electricidad. Que de los subsidios que existen no fueron creados por este gobierno. El bono de desarrollo no fue creado por este gobierno. Subsidio a la gasolina no fue creado por este gobierno. Había el FERUM y subsidios eléctricos a en los sectores... ¿Cuáles son los subsidios que ustedes... Este gobierno. Perdone, doctor, ¿cuáles son los subsidios que ustedes se hacen cargo? Nosotros eliminamos incluso algunos... No, los que ustedes ubicaron. O sea, pusieron en vigencia. Lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue el incremento del bono de desarrollo humano. Un incremento que era absolutamente necesario en una primera fase. Recuerde que nosotros hicimos al inicio del gobierno una duplicación de ese bono, porque claro, ya no representaba tampoco una protección del consumo de los hogares pobres. Y recuerde también que cuando, no sé en qué sentido lo habrá hecho, si demagógicamente o con una propuesta estructurada detrás, el entonces candidato Guillermo Lasso planteó el incremento del bono a $50, el gobierno tomó también le tomó la palabra e hizo ese incremento, pero con una particularidad. Pidió que ese incremento se financie con las ganancias extraordinarias que había tenido el sistema financiero bancario. Yo diría que, salvo eso, Gonzalo... Esa generosidad irresponsable en muchos casos se expandió. Yo recuerdo de una que ofreció el expresidente Gutiérrez de $100 y otros creo que hasta superaron esa cantidad, ustedes recuerdan. Pero para ganar elecciones, ¿no? Fíjese, Gonzalo, que ustedes ahí no están sacando la gran cantidad de gente que hoy no cobra el bono. Hoy, en este gobierno, cobran el bono muchos menos ciudadanos que los que cobraban cuando nosotros iniciamos el gobierno. Es que ustedes borraron de la lista, según queja la ciudadanía. No, Gonzalo. Si el bono está previsto para una persona que está en situación de pobreza y esa persona sale de la situación de pobreza, es justo socialmente que deje de cobrar el bono. Si mañana usted, Gonzalo, digamos... ¿Y cómo déjeme poner un ejemplo inventado. Se rompe el brazo y por romperse el brazo su empresa le da un subsidio, qué sé yo, de movilidad o lo que fuera. El momento que ese brazo está sano y usted ya está en plenas condiciones de movilidad, tiene que quitarle ese subsidio. Es básicamente eso lo que se ha hecho. ¿Cómo comprobaron aquello? Porque perdone que me demore en esta queja social de madres desamparadas, de gente bien pobre, de ancianitos fundamentalmente, o de huérfanos. Hicieron y rogaron un daño muy grave el momento en que sin el estudio adecuado dijeron la señora esta sale de la lista. ¿Cómo hicieron? Perdone, usted debe entendido en materia social, ¿qué recomendó y qué usted puede garantizar se cumplió al pie de la letra para actualizar, digamos, esos inventarios de ayuda? Puedo garantizar que eso no se hizo sin ningún análisis de por medio. Puedo garantizar de que lo que hubo es lo que se llama el registro social, y el registro social llega a su casa, Gonzalo, y le hace un conjunto de preguntas alrededor de una encuesta socioeconómica, y al término de eso verifica si usted ha mejorado la capacidad de ingresos de su hogar o no ha mejorado la capacidad de ingresos de su hogar. Si usted mejoró la capacidad de ingresos de su hogar y hoy tiene un ingreso mayor al que le hacía beneficiario del bono, evidentemente se le explicó a esa ciudadanía que ya no estaba en las condiciones de vulnerabilidad o de pobreza que le hacían beneficiario de ese, de esa política social, y que seguramente incluso lo que podíamos tener es una persona que necesitándola no tenía ese beneficio, y entonces en esa medida ese hogar salió del cobro del bono de desarrollo humano. Y se le dieron otras opciones. Se le planteó, por ejemplo, que pueda tener un crédito de desarrollo humano. Se le planteó créditos ¿Para algún tipo de emprendimiento? Efectivamente, Gonzalo, porque esto es lo que de alguna u otra manera, cuando usted la gente pobre, ejemplo, tiene que aprender, cuando esté en edad y en condiciones, tiene que aprender desde joven, desde niño, si es posible, a trabajar. Es lo único que dignifica al hombre, ¿no?
Y entonces el apoyo al emprendimiento bien monitoreado, controlado por el Estado, esa es una gran obra. Y ustedes lo han hecho en algunas áreas. Felicitaciones, porque han sido exitosos. Yo he visto en barriadas que no las he visitado, les he vuelto a visitar a los tiempos, y veo que ha habido. ¿Y con qué hizo esto? Comencé con un crédito de tal fundación o de tal organización estatal y me ha ido bien. Hay también otras personas que liquidaron ese crédito muy mal manejado, ¿no? Entonces todo eso han tenido ustedes que probar y ahora debe estar un cúmulo de experiencias como para no volver y más bien recomendar otro tipo de acciones. Ahora, la parte que a mí me interesa es si la gran conferencia que se ha dado en llamar ayer, la 7ª Dirección Nacional de Alianza País, topó en presencia del presidente el tema macroeconómico, es decir, la calamidad económica por la que, según el estudio del señor economista Pozo, está atravesando la economía ecuatoriana. Allí, ¿qué es lo que seguramente usted ve se va a tomar? Porque esto puede ser una línea de reflexión incluso electoral para la gente. El momento en que empeore la situación o que la gente se dé cuenta que lo que se está haciendo es solucionar problemas pero con deuda, va a pensar en sus hijos y va a pensar en los próximos años, y puede ser un revés electoral para ustedes. Se necesita un recambio estructural, dice Pozo, acudiendo, y dice Dajig, y dicen todos los economistas de la derecha, acudiendo a golpear las puertas en Washington del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ustedes ahí tienen, palabra, porque usted es un líder ideológico dentro de Alianza País y usted es de los de extrema izquierda, o estoy exagerando, doctor Pavel Muñoz. Sí está exagerando, Gonzalo, sí está exagerando, pero déjeme decirle 3 cosas de lo que usted me ha preguntado. Primero, saludo el hecho de que usted reconozca lo que este gobierno ha hecho bien en términos de política social. Me parece que eso es objetivo, Gonzalo, qué bueno que lo haga, porque recuerde que antes no había el crédito de desarrollo humano, hoy sí lo hay, y esto permitió que muchas familias cambien su visión de simplemente cobrar mensualmente ese bono, muchas veces incluso en una lógica asistencial, para convertirlo en un crédito de emprendimientos productivos que, déjeme poner un ejemplo, en algún caso pudo juntar a 3, 4 madres y pusieron ya un taller pequeño de costura y hoy les va mejor, y por lo tanto ya no necesitan el cobro del bono y por eso salieron del bono. Qué bueno que lo pueda reconocer, ojalá sí, haya pero se han equivocado también, han dejado a ancianitos, gentes viudas, gentes que permanecen en un estado de absoluta pobreza, le han despojado de esa ayuda estatal. Cuando quiera conversamos sobre eso, Gonzalo, sería bueno hacer una valoración de la política social. Yo le puedo hacer aquí una encuesta nacional, inclusive, pese a que no tenemos quiera, Gonzalo, los instrumentos. Fundamentalmente me parece que con las autoridades del sector, porque cuando eso pasa, hay el mecanismo previsto para que la gente llame y diga, ¿sabe qué? A mí me quitaron injustamente. Eso no conocía, porque yo le puedo dar a publicidad para que la gente reclame, si es posible, a través de nuestras ondas, y logremos hacer un inventario de la gente a la que... En la página web del MIES y en el Instituto de Protección Social, usted puede señalar ese caso y los equipos pertinentes le invitan, vuelven a hacer esa valoración, y si realmente ha habido una equivocación, le reincorporan entre los beneficiarios del bono. Pues cuando quiera, me parece eso se puede hacer, pero gracias por reconocer lo que se ha hecho bien en materia social. Lo segundo, Gonzalo, no nos detuvimos a hacer un análisis económico ni técnico de la situación, porque no era el espacio, lo que tenemos ahí, son actores políticos, no es del frente económico. Pero en cambio lo que sí hicimos es analizar cómo se está, y yo creo que este punto es sensible, Gonzalo, y después de mi respuesta quisiera plantearle un tema, ojalá usted lo reciba
adecuadamente, para tener debates bien fundamentados sobre el escenario económico. Primera cosa es que evidentemente analizamos lo complicado que se presenta el panorama económico del 2016 en términos mundiales y cómo eso le afecta al Ecuador. Punto número uno. Pero punto número dos, Gonzalo, está absolutamente claro, desde mi punto de vista al menos, la utilización política que están haciendo de la coyuntura económica de los sectores de oposición. Está absolutamente claro. Porque, Gonzalo, cuando usted reclama o cuando usted hace un señalamiento de que de manera unitaria, de manera cohesionada, enfrentemos un año económico adverso, yo lo primero que creo que hay que hacer, Gonzalo, es que para que eso sea posible, tengamos análisis objetivos, desapasionados y sin utilización política. Y a mí me da la sensación que los sectores de oposición lo están utilizando políticamente para generarle miedo y pavor a la ciudadanía. Hay que enfrentar, digamos, la situación económica con toda la entereza, con todas las herramientas técnicas que se pueda tener, pero también con objetividad y sin generar lo que a mí me parece se está generando una suerte de pánico económico, pánico financiero. Ahora usted me permite esta breve interrupción. Quiero insertar la siguiente realidad, por favor. Me pone atención el público, tenga la gentileza. Son más de 5 economistas, muy estudiosos. No todos son hiperderechos, como ustedes lo mencionan, derechosos y todo lo demás. Admito que si esa derecha pragmática, digamos, estuviera dirigiendo la economía en este momento, las soluciones y la tranquilidad para la ciudadanía se mostrarían manifiestas, pero bueno, eso es de discutir. El problema es que la realidad económica, sumados, esta sumatoria, esta cuantificación, este cálculo, respecto a la cantidad de dinero que requerimos los ecuatorianos, asciende lamentablemente a no menos de 10 a 12 mil millones de dólares. Caso contrario, la situación puede quebrantarse. Es decir, puede haber una quiebra general, puede haber una situación realmente macabra. Dios no quiera, he dicho yo, pero aquí han calculado y han coincidido en la apreciación de que no menos de 10 mil millones de dólares requiere el gobierno para poder solventar esta parte de la crisis. Aquí están el hueco. Este año se van a requerir 11 mil millones. Han logrado recaudar alrededor de 8 mil y quedó un hueco de 3,5. El año 16 va a ser muy similar. Incluso decía el señor economista Mauricio Pozo, incluso yo creo que más complicado que el 2015. Además arrastran un acumulado del año anterior. Sí, arrastran atrasos que no están puestos ahora. ¿Acaso está lo de Oxy ahí metido? Están metidas las deudas petroleras, lo que se le debe a las constructoras, algunos proveedores del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, si usted le mete todo eso, el hueco y la necesidad de fondos que requiere para el próximo presupuesto es más o menos de 12 mil millones de dólares. Y como no van a poder levantar esto, se van a quedar sin poder hacer pública obra, pública quiere decir, sin poder hacer obra pública en una cifra que será de 3,000 a 4,000 millones más o menos en el gasto de inversión, porque no existe la voluntad política para hacer los ajustes que corresponden. No existe la voluntad política para los ajustes que ya correspondería hacerlos. Entonces, estos son los elementos que preocupan
a la ciudadanía y en la que nosotros hemos concurrido obviamente con el sello de garantía de un Mauricio Pozo, de un Marco Flores, otro exministro de Economía y Finanzas que nos ha acompañado y que ha sido coincidente con estas apreciaciones cuantitativas de gruesa preocupación. Entonces, de esto le preguntaba yo, dentro de las 10 resoluciones no aparece nada de esto. La parte más complicada es la economía. ¿Qué nos podría comentar, doctor Muñoz? Gonzalo, su pregunta del último es absolutamente precisa, pero en cambio la intervención anterior tendría mucha tela que cortar ahí. A ver, yo lo primero... No son mis acertos, son del señor exministro Mauricio Pozo. Yo lo que le estoy es dando a conocer lo que dijimos en base al cálculo del señor economista Pozo, que está fuera del país. Pero, Gonzalo, lo que pasa es que si uno mete esa información, a ratos lo que me da la sensación es que en ciertos medios de comunicación, y pasó, creo yo, esto en el suyo, Gonzalo, no sé si fue el día lunes o martes, pude escuchar un rato, y no sé quién estaba a ese momento en el micrófono, habló mucho tiempo, básicamente lo que dijo es que todo se iba, que estábamos asistiendo al apocalipsis y ya era el fin del mundo. Escuché que estado el economista Valencia y el señor economista Flores. No sé quién era, no sé quién estaba al micrófono. No, yo le informo que fueron los dos, sí. Desde mi punto de vista fue una pena que entiendo que Pablo Iruso Paredes tuvo que irse porque tenía otra cita, me hubiera gustado escuchar su posición, pero entendí yo, advertí yo, que ante una visión que se tomó tanto tiempo en explicar, donde básicamente decía asistimos al apocalipsis porque este gobierno ha hecho una mala política social, una mala política económica, ¿cierto? Digo, lastimosamente no le pude escuchar a Pablo Iruso Paredes, tuvo que salir porque tenía otra cita. ¿Qué siento que pasa ahí, Gonzalo? Le digo con sinceridad que quien haya estado en el micrófono, sí, estaba hablando también con una visión absolutamente ideológica sobre su entendimiento de la crisis y lo que el gobierno debería hacer. Y es ahí donde está el debate político ideológico, Gonzalo. Porque no es que el gobierno no esté haciendo previsiones para la crisis, no es que el gobierno no esté haciendo previsiones para la coyuntura económica que se ha presentado a nivel mundial. Lo que pasa es que no está haciendo lo que ellos creen que debemos hacer. Y lo que ellos creen que debemos hacer, digo un ellos ampliado, pido disculpas por eso porque tampoco quiero meter volver a Washington. Todos, ¿no es cierto? Ya es volver a Washington, es tener una visión de austeridad, es dejar mucho de nuestra política social, es entrar en ahorro, que lo que ellos llaman ahorro es no tener la inversión, que en este momento significa cubrir los derechos de salud, cubrir los derechos de educación, y evidentemente, Gonzalo, ahí entramos en una contraposición de visiones y de principios. Evidentemente ahí entramos en una contraposición de visiones y de principios. Más que todo de responsabilidad, ¿no? Sí, exacto. Si ustedes siguen en el mismo trajín, o digamos en el mismo rumbo, perseveran en la ruta de modelo económico, de visión macroeconómica, lo que va a ocurrir es que van a haber malos resultados o espléndidos resultados. Esa ya es responsabilidad de ustedes. La oposición lo que le está diciendo es cambien, porque esto, como han recorrido ustedes con dispendio de recursos, con un gasto sin objetivos y con previsiones de reservar para época de vacas flacas una gran cantidad de dinero que habría servido para esta época, no es cosa mala, pues, doctor Muñoz. Pero, Gonzalo, si eso es lo que se ha hecho, lo que pasa es que sinceramente le digo, ustedes no quieren ver. ¿Dónde están las reservas? ¿Las reservas del Ecuador dónde están? Cuando en el año anterior tuvimos que hacer ajustes, siempre dijimos, mire, Gonzalo, ¿cómo se estructura desde la Constitución el manejo de las finanzas públicas? Le dice esa Constitución y la ley fundamentalmente del Código de Planificación y Finanzas, le dice que los gastos permanentes, por ejemplo, sueldos, se financian con ingresos permanentes, es decir, por ejemplo, impuestos. Y los gastos no permanentes, por ejemplo, una hidroeléctrica, por ejemplo, un multipropósito, por ejemplo, la construcción de una escuela, que son
son gastos de inversión, se financian con ingresos no permanentes. Por ejemplo, petróleo. Cuando en el año 2015 tuvimos una caída de nuestros ingresos no permanentes, nosotros ajustamos la economía. ¿Dónde ajustamos la economía? En los ingresos no permanentes, ¿sí? Ya, es decir, bajamos en cerca de 3.000 millones de dólares el plan de inversiones que estaba previsto para el 2015. Pero eso no les interesa escuchar, pero eso simplemente no aparece en el debate. Pero eso, lo que ustedes dicen, y ahí sí permítanme ustedes, porque creo que a ratos, Gonzalo, con mucho respeto le digo, usted pasa del plano de entrevistador a también poner la opinión ahí económica, dice, no, este es del gobierno. Sí, yo practico el periodismo de interpretación, ¿no? Es una escuela que yo la abrigué hace poco más de 20 años y en eso he perseverado. Es mi estilo, no solamente un estilo metodológico de forma, sino de fondo. Estaré equivocado, pero eso predomina este momento en el mundo, el periodismo de interpretación, el periodismo que no se ciñe estrictamente a lo que le dicen las fuentes, sino que investiga, y también el periodista emite opinión. Ese es el periodismo que me ha traído también en la época de ustedes conflictividades frente a una incomprensión de parte del Estado. Pero, en fin, en eso hemos estado. Ahora, puede que esto no les guste a muchísima gente, especialmente a ustedes, y yo lamento mucho, pero lo que he hecho es de buena fe, por el país y todo lo demás. Yo no estoy beneficiando con mis opiniones a ningún círculo bancario, financiero, político. Trato de ser muy respetuoso del pensamiento de las ideologías y ubicarme donde más me necesitan. La radiodemocracia se ubica donde más necesitan los hombres y mujeres de este país pronunciarse, hacer conocer sus sentimientos, sus valoraciones, a veces muchos aplausos también, gente que sabe reconocer la acción del gobierno y se ha beneficiado. Esas son las huestes leales al presidente de la República, y esa ha sido nuestra misión, con equívocos naturalmente, que yo pido disculpas a todo el país, pero sin ningún otra circunstancia medida o interesada políticamente, porque yo no soy político, yo moriré exclusivamente dedicado a esta profesión, doctor Muñoz. Tenga la bondad de mil perdones. No, que está bien. Yo creo, Gonzalo, que, y lo digo también con mucho respeto, yo creo que usted sí está haciendo un periodismo político, y no critico eso, pero yo creo que la gente tiene que saber que está haciendo un periodismo político. Le hablo como ciudadano, como a veces como a una persona que a veces puede escuchar su radio. Yo a veces lo que prefiero es que el medio me diga, en este momento estoy haciendo periodismo de información y voy a informar lo que dicen los actores. En este momento estoy haciendo un periodismo interpretativo, editorial, y doy mi punto de vista, el punto de vista editorial del medio. Yo creo que muchas veces, lastimosamente, Gonzalo, le digo como una persona que no siempre, pero a veces sí escucha su radio, me parece que eso se mezcla ahí. Entonces yo, como escucha, me suelo ver en un punto donde no sé si lo que se está haciendo es un periodismo en ese momento de información o ya un periodismo editorial, donde me parece que está bien que entren las opiniones, pero que la gente diga y sepa, esas son las opiniones. Dejemos que la gente comente lo que acabamos de semidiscutir. Sigamos con esto, porque es lo final. Pero es una discusión respetuosa. Desde luego, y le agradezco muchísimo. Siempre hemos mantenido esa talante, y gracias por aquello. ¿Qué piensan ahí dentro de Alianza País respecto a sugerir al gobernante que con el señor vicepresidente de compañía y con la asamblea, que no solamente vote, sino que también piense, y perdone que tenga que decirlo así, porque por eso la oposición los tilda de mil cosas, más que todo una, ¿no?, que son muy obedientes. Bueno, esa es la disciplina partidista que en una acción revolucionaria tiene que primar, como hacían los rusos en la revolución de la Rusia. Los chinos han hecho cosa igual, siguen haciendo, etcétera, etcétera.
Pero ese es un modelo que a los que creen en la democracia no gusta. Los aspectos que están pendientes de resolución gravísimos son en materia económica. Me gustaría una aprobación suya de lo que estoy diciendo, o no es tan dramática la situación. Esto quisiera que tenga la bondad de explicarnos. A ver, Gonzalo, yo creo que le estamos dejando, si me permite dar una apreciación, yo creo que le estamos dejando muchos puntos abiertos a la ciudadanía y tal vez se va a quedar picada con algunas cosas. Yo le propongo que respecto al tema económico, primero le informo en los términos que fue la reunión. No entramos al detalle de los aspectos económicos, no entramos al detalle, insisto, porque los actores que están ahí son actores más bien, diría yo, donde su principal vocación es política, claro, y no era un espacio con el Frente Económico para entrar al detalle de análisis de la situación económica. Lo que sí nos quedó absolutamente claro es que los sectores de oposición están utilizando políticamente el tema económico para generar esto que le digo, miedo, pánico, ¿no es cierto? Y están queriendo golpear desde ahí las expectativas, no solo del gobierno, sino las expectativas ciudadanas. Yo creo, Gonzalo, y ahí le hago una invitación, así como usted tuvo el otro día me señalaba 3, 4, 5 economistas que han tenido una visión crítica, le invito, Gonzalo, invite 3 economistas de un lado y 3 economistas del otro. A ver, dime los economistas, porque yo me mato persuadiendo, convocando, nadie me acepta. Si usted me pone al ministro de Economía, al ministro coordinador, pero usted ve cómo trabajamos esta mañana y todas las cosas son normales, ¿no? Entonces hay momentos en que yo seguramente les traiga a colación el pensamiento de los otros. Es una especie de mecánica obligatoria, metodología obligatoria. Y está bien, porque eso también me permite opinar, digamos, y dar mi punto de vista. No, digo, para los señores economistas del gobierno, digamos. Pero en todo caso aquí habrá el mayor respeto. Créame que si usted me da los economistas para hacerles las preguntas y ponerles frente a los decires y apreciaciones que tiene Eduardo Valencia, Mauricio Pozo, Marco Flores y otros economistas, que usted recordará, muchos de ellos iniciaron esta revolución, porque con el presidente Correa en esta emisora inauguró la revolución con estos caballeros. Yo me acuerdo claramente. Y se reunían aquí atrás del del Hotel Colón, en la oficina del señor economista Alberto Acosta. Y la actual militante, me parece, ella era la secretaria. Mejor que no me acuerdo el nombre para que no me reclame. En fin, pero no le voy a decir. Pero, Gonzalo, yo me comprometo de parte, porque esta fue una resolución política que tomamos ayer, de poder hacer más vocerías en el tema económico, de poder hacer más vocería. Me comprometo, si usted quiere, plantearle 2 nombres del lado de la visión. Ojalá ni siquiera sean del gobierno, ojalá más bien esté en el ámbito de la academia. Mejor si usted tiene la bondad de ofrecerme en interno para... Todo gusto. Claro, todo gusto, ahí queda mi asistente de este momento, Milton, queda a recibirle esos nombres. Se me terminó el tiempo porque el señor ministro de Telecomunicaciones tiene turno en la agenda informativa y de opinión de la cadena Democracia, salvo que usted quiera decirnos una cosa final. Doctor Muñoz, ¿estamos para escucharle? Brevísimo, que creo que la reunión de ayer fue importante, creo que la reunión de ayer nos prepara, digamos, y nos pone a nosotros como fuerza política a alistarnos a lo que va a ser un escenario, el 2016, que va a estar marcado por mucho el ámbito económico y por mucho el ámbito político, y al menos de ayer pusimos las previsiones para prepararnos en el ámbito político. Y en el caso de la economía, le invito, Gonzalo, a que por favor, si su llamado es a que de manera cohesionada, con unidad, se enfrente a una coyuntura que incluso en lo internacional es complicada y que desde ahí se expresa para el Ecuador, hagámoslo, uno, con la información veraz sobre la mesa. No se le está diciendo a la ciudadanía lo cierto cuando se le plantea el tema. Somos el 5º país con menos deuda en América Latina.
Si usted... Yo tomo las cosas literalmente, yo no miento. Lo que ustedes dicen, yo lo repito, lo que dicen los señores políticos de oposición, igualmente yo lo... Literalmente. Pero yo no aseguraría que sus invitados tienen la misma honestidad en ese sentido. Si usted le pregunta a Alberto Dajic, por ejemplo, él está en contra y cree que es malo. Pero ustedes le traen a Alberto Dajic, ¿con qué intención? ¿En qué sentido? No, Gonzalo, no mezclemos las cosas. Yo creo que le estamos a ratos confundiendo mucho a la ciudadanía. Le estoy diciendo un criterio técnico de Alberto Dajic. Él, por ejemplo, cree que es un error que la Constitución haya puesto un techo al límite de endeudamiento. Somos un país que tiene un techo al límite de endeudamiento. Eso no se dice, pero se dice que somos un país que se está endeudando extremadamente. Somos el país el quinto país en América Latina con menos deuda respecto a su Producto Interno Bruto. Somos el país que está por debajo del promedio en gasto corriente, pero por encima del promedio en América Latina de gasto de inversión. Entonces, mi llamamiento, Gonzalo, es que si queremos enfrentar con los sectores de buena fe adecuadamente el ámbito económico del 2016, por favor, también informemos adecuadamente a la ciudadanía. No sacamos nada, ¿no es cierto?, dándole una visión apocalíptica, amargándole, generándole así una sensación de absoluta inseguridad, preocupación, miedo, pánico, macabro el tema. No sacamos nada, Gonzalo, créame que... Con los números es macabra la situación, claro que sí. Pero la cosa es que enfrentemos esos números. Una cosa es, nos escondemos y no enfrentamos, otra cosa es, los enfrentamos. Eso es lo que les he pedido yo. Y otra cosa, sí, Gonzalo, pero sus invitados no necesariamente. Insisto, para mí la figura que a mí me quedó, lo digo con mucho aprecio, si quiere, democrático en ese sentido. La figura que a mí me quedó es que lastimosamente uno de sus invitados tuvo que levantarse e irse, sí, porque el invitado que estaba hablando, que insisto, yo no sé quién estaba en ese momento, sí, se tomó como 20 minutos para sonar todas las trompetas del apocalipsis. Al primero que consta la ciudadanía y a mi audiencia, al primero que yo le puse el micrófono es al señor economista Pablo Lucio Paredes. Y él me dijo que le cedía al señor economista Marco Flores. Flores, que había hecho un estudio cuantitativo y conceptual del problema estructural de la economía ecuatoriana, se demoró, en efecto. Y entonces, en un momento dado, se demoró pero pensábamos que estábamos en línea, no estábamos bien. Yo ya me puse preocupado porque Pablo Lucio solamente tiene tiempo de estar hasta las 7:30. Él vio que su reloj llegó a las 7:30 y se fue. Posteriormente aclaró que no era por un desprecio al medio, no lo dijo así, pero aclaró ante la prensa que se le terminó el tiempo para el que fue a la radio y que debía, pero a él le preguntamos primero. Bueno, muchas gracias, doctor Muñoz. Quedamos entonces para que nos ayude a elaborar una comparecencia de las autoridades del Frente Económico o los economistas ajenos al Frente Económico y que comprendan la realidad por la que está atravesando la economía ecuatoriana, sin más valor que la verdad, ¿no? De acuerdo, Gonzalo. El tema es, haga un buen debate sobre lo económico, no por la radio ni por el gobierno, por la ciudadanía que le escuche. Bueno, sí, y le hacemos un debate aquí. Ok, muchas gracias, que tenga un buen día, muchas gracias.